Es la 1, son las 12 en Canarias. La ministra de Igualdad justifica el cese de la hasta ahora directora del Instituto de las Mujeres. Dice que lo hace para disipar cualquier sombra de dudas, aunque no habla de errores. Hay que recordar que el cese se produce después de conocerse que varias empresas de la directora cesada y de su mujer recibieron decenas de adjudicaciones públicas de diferentes ayuntamientos socialistas. La ministra es Ana Redondo. Creo que nosotros hemos tomado las decisiones pensando en el buen funcionamiento del instituto y en que pues no haya ninguna sombra de dudas de que las políticas de igualdad son una auténtica prioridad para este ministerio y que vamos a hacer todo lo posible para que avancen y sobre todo porque avancen los derechos de las mujeres, como de hecho hoy venimos a hacer en este hemiciclo en el que se va a aprobar la ley de paridad y presencia equilibrada. Redondo, que estará esta noche en hora 25 con Pablo Tallón. El Congreso acaba de terminar de debatir la reforma del Poder Judicial pactada por PP y PSOE con las críticas de los socios del Gobierno y con el PP asegurando que este acuerdo con los socialistas pone a salvo la justicia de Pedro Sánchez. David Junquera. Las críticas se daban por descontadas en el caso de Esquerra, de Junts, de PNV, pero el PP también se ha despachado a gusto con el Gobierno, a pesar de que en este punto votarán de la mano. Cuca Gamarra ha asegurado que hoy se rescata a Montesquieu y queda claro que España no es el coto privado del presidente. Escuchamos a la portavoz popular. En definitiva, ante un presidente del Gobierno que ha actuado como depredador del Estado de Derecho y principal amenaza de la independencia de jueces y fiscales, hemos blindado todo lo que está en nuestra mano blindar. Gamarra le ha pedido a los socialistas que no insulten a los jueces y sean demócratas. El Pleno sigue debatiendo el tercer punto del día, un proyecto de ley para regular la actividad de los bomberos forestales. Las votaciones nos esperan hasta última hora de la tarde. Pues vamos con una información de última hora y novedades en el caso de Begoña Gómez. ¿Qué sabemos? Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al recurso de la defensa de Begoña Gómez se suma ahora el recurso del fiscal, que también pide la anulación de la citación como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista para el próximo martes. El fiscal subsidiariamente reclama que si no se anula esta citación, se le permita responder por escrito al presidente del Gobierno, porque entiende que los hechos de los que tuvo conocimiento fueron por razón del cargo y que, por lo tanto, la ley le ampara para poder responder por escrito. En cualquier caso, el fiscal llama la atención, dice que no hay indicios suficientes para esta citación que ha decidido el juez y subraya que la propia cercanía en la fecha de la declaración resulta anómala, impidiendo casi seguro que los eventuales recursos puedan ser objeto de tramitación y resolución en plazo y, por supuesto, el eventual control revisor a través del recurso de apelación ante la Audiencia de Madrid. El fiscal acusa al instructor de jugar con los plazos para impedir que la vía de recursos pueda impedir la citación como testigo del presidente del Gobierno. Adif y Renfe piden disculpas por el caos que se produjo la pasada tarde y noche en la estación madrileña de Chamartín. Varias incidencias técnicas provocaron retrasos que afectaron a más de 60 trenes. Renfe estima que los retrasos fueron de media de 50 minutos. Raúl Blanco, Renfe, Ángel Contreras, Adif. Con disculpas a los usuarios que padecieron ayer, sufrieron las incidencias que durante toda la tarde se fueron sucediendo. Pedir disculpas a los usuarios por todo lo que pasaron ayer, ¿no? A 3 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, Palestina acaba de pedirle al Comité Olímpico que excluya a Israel del campeonato por incumplir la llamada tregua olímpica y por parte de la delegación que va a llevar Israel a París, Pablo Morán. La petición formal le ha llegado al presidente del COI, Tomás Bach, por parte del Comité Olímpico Palestino. El texto señala a miembros del equipo olímpico israelí como participantes de violaciones contra el pueblo palestino, como la intervención directa en la guerra, en los asentamientos ilegales o en actos o acciones de incitación al genocidio. Palestina también apela a la violación de Israel de la tregua olímpica que reconoce la ONU y que exige un parón en las guerras mientras se disputan los Juegos. El texto también apela a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y al impacto de esta situación en los atletas palestinos, una denuncia que amplían también al mundo del fútbol. Lo acabamos de conocer, Pedro Almodóvar competirá por el León de Oro del Festival de Cine de Venecia, lo hará con el que va a ser su primer largometraje en inglés, The Room Next Door. Además hay otros 3 españoles en diferentes secciones. Elio Castro, buenas tardes. Sí, en
la sección Horizonte, los realizadores vascos Aitor Arregui y Jon Garaño, los directores de títulos como Andía o La trinchera infinita, presentarán Marco, protagonizada por Eduard Fernández, basada en el libro de Javier Cercas, que cuenta la historia de Enric Marco, que se hizo pasar por superviviente de los campos de concentración nazis. También se verá en Venecia la serie de televisión Los años nuevos, de Rodrigo Sorogoyen. El director de Asbestas o Antidisturbios estrenará los 10 capítulos de la historia de amor de una pareja a lo largo de una década. Y en la sección documental Venecia Classici se proyectará el documental Constelación Portabella sobre el director catalán Pere Portabella, que ha dirigido Claudio Zulián. Gracias, Elio. Terminamos con la información del deporte. Paco Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quedan 3 días para la ceremonia inaugural de los Juegos en París. De hecho, muchos deportistas españoles viajan hoy a la capital francesa, pero la competición arranca dentro de poco más de 24 horas con el primer partido de fútbol masculino desde París. Andrés Orrubia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Día de previa de encuentro de la selección española masculina olímpica de fútbol, porque se ha entrenado esta mañana a las 11:30 en el Louis Boury, a las afueras de Saint-Denis, preparando ese debut olímpico contra la selección de Uzbekistán. Mañana a las 3 en el Parque de los Príncipes debutan los de Saint-Denis en un torneo en el que son favoritos y quieren emular a la selección de Luis de la Fuente, que ganó la última Eurocopa. Quieren además mejorar esa plata cosechada en Tokio, perdida la final ante Brasil, en un torneo en el que junto a Francia y Argentina son los máximos favoritos a llevarse el oro olímpico. Gracias, Andrés. Además, continúan los movimientos en el mercado de fichajes de Primera División. Sobre la posible llegada de Nico Williams al Barcelona se han pronunciado hoy el capitán de su equipo, del Athletic, Óscar de Marcos. No sé, una marea que parece que cuando te quiere el Barça es como una lógica que parece que te hace que tienes que ir al Barça y que si no estás cometiendo un error. Muchas veces hay que tener en cuenta que no es solo todo lo que reduce y hay que valorar dónde estamos. Y en el Atlético de Madrid, el defensa central Savic no se ha entrenado con el grupo, pendiente de confirmar su salida a la Liga Turca. ¿Cuál es el sitio más extraño en el que has pasado una noche? Intenta dormir. Buenas noches. ¿Te consideras un ave nocturna? ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¿Odias que en invierno anochezca muy temprano? ¿Qué recuerdos tienes de la primera noche que pasaste fuera de casa? Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Noche en la SER. El Faro, con Julia Molina, Cadena SER. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14, con Aldo Gómez. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Cadena SER. Servicios informativos.